Bienvenidos al octavo episodio de 6-1 en colaboración de La Trinchera y El Deber. El invitado especial en esta oportunidad es Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia entre 2001 y 2002, fue vicepresidente entre el 1997 y 2001 y ministro de Finanzas en la época del acuerdo patriótico entre el MIR y ADN en 1992. Referente político liberal conservador, es ingeniero industrial y administrador de empresas graduado de la Texas A&M. Precandidato presidencial con una propuesta económica y política orientada a la apertura de mercados, fortalecimiento institucional y recuperación del Estado de Derecho. Hoy el tema a tratar tiene que ver con la propuesta del candidato o precandidato Quiroga Ramírez. Plantea 7 propuestas para salvar Bolivia. ¿Es viable la propuesta de Tuto Quiroga para salir de la crisis? Lo sabremos en el 6-1 de esta oportunidad. Bienvenidos. ¿Preparado, Tuto? Listo. Perfecto. Hoy tendremos 6 panelistas. Está Ricardo Fernández, de 28 años, está Marcela Fernández, está Cuya Reina, además de Oscar Mario Tomanovich, José Hugo Antelo y José Guillermo Domínguez. Dicho esto, comenzamos. Bien, vamos a abordar el plan que plantea Tuto Quiroga y ver si es viable o no. Estos son los subtópicos. Salvar la economía. La consulta es: ¿cuáles son las medidas más urgentes para frenar la crisis financiera? Un programa de salvataje de balanza de pagos con la comunidad internacional a tasas bajas, plazos largos, con periodos de gracia. Reemplazar la deuda cara corrupta. Sin eso no hay salida. El que te diga que Papá Noel trae dólares te está engañando. El que te diga que crecen de los árboles no te está diciendo la verdad. Yo a la gente le estoy diciendo esta verdad, no ahora, hace un buen tiempo. El 2009 empecé a decir que el MAS se farreaba el gas. Se lo están acabando. No hay diésel, no hay gasolina, siguen las colas. 2015 derrochaban los dólares. Hoy mira a cómo está el tipo de cambio en la calle. El 2020 yo hablaba de hacer este programa para evitar que esto reviente. No se cambió de rumbo, hoy reventó, la crisis llegó. Esta es la única forma de hacer esto. La comunidad internacional, cuando tienes crisis de balanza de pagos, falta de dólares, empieza por el Fondo Monetario Internacional. El que no se anima a decírtelo es que no se anima a gobernar y a hacer lo que se necesita. Yo tengo la claridad, la capacidad, la credibilidad para hacer esto. El Fondo Monetario te da un nivel de apoyo, cofinancias con Banco Mundial, BID, CAF, Fonplata, construyes un puente de estabilidad con flujo de dólares, acabando las colas de diésel y gasolina, teniendo recursos para parar la inflación, para devolver los dólares, para recuperar la confianza y mientras ese puente de estabilidad te dura, tienes que cambiar toda la legislación productiva sectorial de servicios, hidrocarburos, minería, agropecuaria, litio, tributaria, para atraer inversión extranjera y nacional, generar exportación y tener un futuro luminoso que te permita generar 750,000 empleos en 5 años y cambiar radical y totalmente este rumbo nefasto de 20 años y abrir un futuro de esperanza. Hablemos de producción. ¿Qué sectores deberían liderar la reactivación económica? Hay que trabajar en todos, entendiendo que algunos van a tener posibilidad de generar resultados en el corto plazo. Agropecuaria y minería van a reaccionar más rápido. La agropecuaria cruceña en el oriente boliviano va a reaccionar mucho más rápido si abres mercados, dotas de infraestructura, haces biogenética, vas al sistema impositivo paraguayo del 10% impuesto al IVA, 10% a las utilidades, no 25%. 10% al RCI a las personas en lugar del 13%. ¿Por qué? Porque está ahí, ha sobrevivido. Y es milagroso que sigamos produciendo carne, pero podríamos producir 10 veces más para alcanzar a Paraguay, o 5 veces más soya para alcanzar a Paraguay, que es más pequeño que nosotros. Minería también. Hay enorme potencial, el código minero es vetusto, anquilosado, Chile y Perú nos han dejado rezagados y son los sectores que más rápidamente pueden rebotar. El de hidrocarburos es urgentísimo, pero hay que entender que va a ser, por urgente que sea, va a demorar un poco más. Si no reconstruyes el sector de hidrocarburos, si no atraes inversión masiva, no solamente que ya perdimos el mercado argentino, después de 60 años, vamos a perder el brasileño, va a haber menos dólares, vas a tener que apagar 7 de cada 10 focos en los edificios. Los micros, los taxis que funcionan a GNB van a tener que quedarse parqueados. Las señoras, los que en su casa cocinan con gas, no van a tener con qué cocinar otra vez a leña. Si queremos, este gobierno se llena la boca
hablando de industrialización. Pues un ingeniero industrial te dice que sin energía no hay industrialización. Es una quimera utópica. No hay mutum, no hay litio, no hay parques industriales. Ese va a tardar un poco más en reaccionar. Lo de litio también es a mediano plazo, pero con un potencial gigantesco. Jorge, con menos de 1% del gas, cuando sabíamos lo que hacíamos, hicimos de Bolivia el corazón energético del Cono Sur. Argentina y Brasil dependían energéticamente de nosotros. Con 30% del litio del mundo, en un planeta donde todos usamos batería de litio. Si contamos las que hay en este estudio, nos quedaríamos sorprendidos. En mi mochila, aquí en el hotel, tengo 10 baterías de litio entre tabletas, la iPod para trotar, el reloj, los 2 celulares, uno para que escuchen los cubanos, otro para que no escuchen, los micrófonos, los inalámbricos, los micrófonos corbateros, los audífonos, vehículos, motonetas, ese mundo viene. Y ese es el gran potencial de Bolivia. ¿Cómo podemos abrir mercados para la soya, para el vino, para el aceite en el Asia, en Europa, saliéndonos de Mercosur, que es una cárcel comercial, y diciéndole a los grandes países, ¿qué es lo que más les interesa? El litio. Muy bien, vengan a invertir. Aquí quiero hacer las baterías. Vengan que queremos un acuerdo de libre comercio para poder vender todos los productos de minería, de agropecuaria, industriales, manufactureros y cambiar Bolivia. Pero los sectores son minería, agropecuaria, van a reaccionar rápido, hidrocarburos y litio son más de mediano plazo. Este subtópico seguramente dará mucho que hablar. Tiene que ver con la propiedad popular. Revolución propietaria liberal, pueblo, dueño de recursos naturales, tierras y mercados. La pregunta ¿es viable fiscal y socialmente esta propuesta? Favor de escribir. Es absolutamente viable e imperativamente necesaria. ¿Por qué? Este viejo discurso en el que ha estado sumido América Latina, que cuando los precios de materias primas están altos, nacionalizo y el Estado maneja todo y se roban y derrochan y despilfarran. Cuando los precios bajan, venga la inversión extranjera, se viene la contrarreacción, otra vez bamboleamos de un lado para el otro en lugar de avanzar hacia adelante. ¿Cómo se cambia la mentalidad de Bolivia? Entendiendo que la clave del desarrollo es la propiedad individual. El litio, el hierro, el gas, servicios, telecomunicaciones van a entrar a un fondo de inversiones. Cada ciudadano mayor de 18 años, aquí los 6, van a recibir $1,400, $1,500 en un título valor. No son billetes, es un título valor de que son dueños individualmente. José Hugo, Guillermo, Cuya se dice, ¿no? Cuya, Marcela, Ricardo, Oscar, cada uno va a tener un título de propiedad popular. Los 6 se pueden juntar, pueden ir al banco, 1,500 por 6, hasta García Linera sabe que da 9,000, creo, y te puedes ir a prestar, eres agente económico activo y eres dueño de verdad de lo que Bolivia tiene. No es una empresa extranjera, no es un gobierno de ladrones, es propiedad individual. Cuando esto yo hablaba, e iba a visitar y visito decenas de mercados, las caseras que se quejan de los precios y de que las acusan de ser careras, no, es el gobierno inepto que genera la inflación porque saca muchos préstamos del Banco Central, más emisión monetaria, misma producción, se disparan los precios, se quejan de eso las caseras y ¿qué piden? Eso que dice usted, Tuto, de la propiedad, ¿por qué no para mi puesto en el mercado? Mi madre lo tenía, mi abuela lo tenía, y nos extorsionan en los municipios que patentes, que pagos, título de propiedad individual y para cada persona de los puestos en los mercados. Tierra, título de propiedad individual. Lo que es fiscal, lo que es comunitario, es de todos, no es de nadie, lo queman y lo destruyen. La revolución de tener propiedad individual con registro orbital. Yo he visto en India, 800 millones de personas tienen su registro orbital y yo sé quién es José Hugo, quién es Guillermo, cada uno es una persona individual que vota una vez, que cobra una vez. Esa revolución de propiedad individual te permite incluso fortalecer los sistemas de registro personal para ayudar la transición hacia otro tema que es la Bolivia digital, dejando atrás la analógica y rezagada. Cuarto punto, Bolivia digital. Cero colas, digitalización, medicina virtual, criptos, blockchains. La pregunta, ¿cómo digitalizar el Estado para reducir burocracia y corrupción? Garantizando que todo lo que haga un gobierno lo hagas en tu celular. En Bolivia la adopción del QR ha sido buena. Me gusta usar QRs, apellido Quiroga Ramírez, no es mis iniciales, pero creo que todos hemos visto que hasta en el mercado más pequeño, y tú ves,
De repente hay incluso cooperación intergeneracional. ¿Por qué? Porque una persona joven en el mercado más recóndito, en Cobija, en Guayará, en Riberalta, en Tupiza, vas y puede cobrar con QR. De repente la persona mayor no. Entonces la persona joven, cuando la persona mayor vende, le hace el cobro, le pasa el dinero. Hay esa cooperación digital intergeneracional de juventudes hacia la gente mayor. En el celular en 5 años, como es en Estonia, como es en muchos países, todos los trámites tienen que estar digitalizados, con registro individual, con la propiedad individual. ¿Para qué? Para que sea derechos reales, matrimonio, divorcio, bautizo, titulación universitaria, titulación de colegio, todos los trámites que tengas que hacer, los puedas hacer desde tu celular. Porque ¿dónde viene la corrupción pequeña, que es la que más duele? Yo entiendo que la fábrica de 1.000 billones donde se roban 20%, ahí es donde los ladrones hacen su agosto. Pero ¿cuál es la que más le duele al ciudadano? La de la cola, la extorsión, vuélvase mañana, que vuélvase con plata. Cuando todo, si puedes hacer todos los trámites en el celular, el que primero entra, primero sale, no es que el que está a la cola hace coima y se va al principio. Todo lo que haga el gobierno digitalizado. Y en los sectores también estamos entrando a la cuarta fase de la revolución tecnológica, de la computadora personal de los 80s, al Internet de los 90s, al teléfono inteligente 2007, inteligencia artificial. Esa adopción va a cambiar absolutamente toda Bolivia. Quinto punto, Tuto. Democracia, autonomía, justicia y seguridad. Descentralización. La consulta. ¿Qué reformas se plantean para fortalecer la seguridad ciudadana y las autonomías? En seguridad ciudadana, reforma integral de la policía con descentralización de la misma. Yo trabajaba en el gobierno donde para trabajar o para poder desempeñar funciones en unidades de élite tenías que pasar detector de mentiras. Tenías que ser el mejor de tu curso. Y no esto de Zúñiga, que nos sorprende y dicen el peor de su curso, porque este es un gobierno de mediocres, de ineptos, de gente que aplaude como foca y te amarra el guato al gobernante. Yo mis guatos me los amarro solitos. Yo quiero que los mejores en todas las carreras lleguen a los niveles superiores por mérito, capacidad y competencia. Y eso vale para las Fuerzas Armadas, eso vale para la policía, eso vale para los estamentos de seguridad. ¿Cuál es la clave de implementar las autonomías? Están en la Constitución, están legisladas, pero han sido truncadas, han sido limitadas y acotadas. ¿Cuál es la clave? Hacer autonomía total. Esa discusión para hacer la realidad, esa propuesta para hacer la realidad es como la estamos planteando. Hay que descentralizar a los gobiernos regionales y locales salud, educación y seguridad. Si no haces eso, es de pliqui, como se diría acá, es de mentira. Porque ¿qué vas a descentralizar unas cuantas competencias? No, tienes que saber quién cura a tus enfermos, donde sea que vivas. En Tupiza, en Guayará, en Achacachi, en Copacabana, ¿quién cura a tus enfermos? En la posta sanitaria, en las clínicas. ¿Quién educa a tus hijos? Y no Avelino Siñañi de adoctrinamiento de Che Guevara de Castro. Educación, para no tener la vergüenza de que 3 de cada 100 niños hoy día en Bolivia pasan matemáticas. Los otros 97, García Lineras, aplazados en matemáticas toditos. No, eso es imposible tener un país viable si 3 de cada 100 niños pasan matemáticas. ¿Cómo se cambia eso? Digitalización, descentralización, que tú sepas quién cura a tus enfermos, quién educa a tus hijos y quién te da seguridad en las calles, manejado por gobiernos regionales y locales. Restan 2 puntos. Vamos con el sexto, por favor. Política social, educación, pensiones. ¿Qué pasará con los bonos y los subsidios? Mire, los bonos se van a mantener porque llegan directo a la gente. Los que van a dejar de vivir en aviones, en jets, en helicópteros, con viajes, con viáticos, con vales, son la burocracia masista que viven como reyes mientras el pueblo sufre. ¿Cuál es el problema hoy de los bonos? Que por la inflación y devaluación se está carcomiendo el poder adquisitivo. No solo de los bonos, de los jubilados, de los maestros, médicos y enfermeras. Yo sé que la gente ha visto azorada las manifestaciones esta semana en La Paz. Prepárense que vienen más, como nunca antes en 20 años. ¿Por qué? Maestros, médicos, enfermeras, jubilados, beneméritos, universidad, ¿qué están sintiendo? Una profunda angustia porque el bolsillo no alcanza, porque la inflación se devora el poder adquisitivo y porque la devaluación hace que el boliviano hoy día valga la mitad por la cotización que pasó. Por eso va a haber problemas. ¿Y cuál es la garantía de que el poder adquisitivo para los bonos, para el jubilado, valga?
garantizar inflación baja y dólares sin devaluación. Último punto, reinserción internacional. ¿Cómo recuperar la imagen del país y volver a atraer cooperación e inversión? Varios puntos en eso. Primero, ser fiel a la Carta Democrática Interamericana. Yo la firmé en septiembre de 2001. ¿Qué dice? Que un país debe tener elecciones libres, justas y transparentes, instituciones independientes, libertad de expresión y todos los derechos para todas las personas, junto con alternabilidad en el poder. Eso fue triturado estos años. Tienes que volver a ser una democracia confiable. Tienes que alinearte con los países económicamente que te interese, tener mecanismos de comercio. Defender la Carta Democrática en América Latina. Yo no la voy a defender en Arabia Saudí, ni en Singapur, ni en Vietnam. ¿Yo con quién la firmé? Con América Latina. ¿Dónde voy a defender la democracia? En Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, como lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Y como presidente, con más vehemencia y más volumen también. Y en lo comercial, buscar acuerdos de integración con aquellos que te puedan comprar productos. Son las 7 preguntas para, de alguna medida, exponer parte de la propuesta de plan de gobierno de Toto Quiroga. Toca la ronda de preguntas. ¿Se puede preguntar de todo? Absolutamente todo. Todo vale. Perfecto. Mientras no hablen mal de mi mamá, todo vale. Empezamos con la ronda de preguntas. Muy bien. Empezamos la ronda de preguntas. 2 minutos para preguntar, 3 minutos para responder. El primero es José Hugo Antelo, 25 años, abogado, expresidente de la Casa de la Juventud y fundador de la iniciativa cultural Cuatro Hojas Estudio. Adelante, por favor. Hay un dilema. El modelo masista se ha agotado, el modelo estatista se ha agotado. Pero, ¿qué vía propone tomar en caso que llegue al gobierno? ¿Medidas de cambio radical de shock o vamos a ir por un gradualismo? Hemos visto el ejemplo en Argentina. Hemos visto cómo Macri tomó el camino del gradualismo y aún así, con un parlamento favorable hacia él, la situación no cambió y el socialismo volvió. Hoy estamos viendo cómo Javier Milei, con medidas fuertes de shock, está empezando a cambiar y ya en Argentina se habla del superávit fiscal. ¿Está listo para tomar las medidas necesarias y de forma urgente en el país? Porque eso supondrá un costo social profundo y hay que ver también si tiene la voluntad para el impacto social que va a tener, pero obviamente con los beneficios que tendrá el país para volver a un superávit fiscal y que vuelva a haber plata en el bolsillo de los bolivianos y también en las arcas del Estado para suplir todos los gastos, como por ejemplo educación, salud, seguridad y poder modernizar así también el Estado. Bueno, gracias, José Hugo. La perspectiva es clara. El modelo masista, creo que le dicen modelo productivo, social, comunitario, intergaláctico, extraplanetario, ultra no sé qué cosa. Vainas. ¿Qué han hecho? Han saqueado la economía. No había tal modelo. Estos señores reciben un país sin deuda externa. Nosotros fuimos el primer país en eliminar la deuda de las 3 tarjetas de crédito. De la privada, de la bilateral, de país a país y de la multilateral. No había deuda. Certificamos el gas, construimos gasoductos, firmamos contratos y atrajimos mucha inversión minera. San Cristóbal, lo hicimos en 1 año y medio. El proyecto polimetálico más grande de América Latina. Estos señores llegan al gobierno sin deuda, abrían 2 válvulas, salía el gas, llegan a tener 8 veces los ingresos fiscales que yo tenía. ¿Qué hicieron? Saqueo, fábrica de miel, de papel, de quipus. ¿Alguien aquí tiene un teléfono de quipus? Dice que los de Apple siguen temblando porque aquí, ¿se acuerdan, no? Que iban a hacer una fábrica de quipus. Palacios, jets, aviones, helicópteros, el saqueo sin límite. El gasto corriente del Estado hoy, 2025, es 11 veces lo que era cuando ellos empezaron. 11 veces. Viajes, vales, viáticos, gasolina. Claro que hay que hacer el cambio radical y al principio. Y no, yo sé que la gente se fija en Argentina, Salvador. Yo les quisiera recordar, en Bolivia hicimos eso. En Bolivia, en la UDP, hubo 8 o 9 programas, que 20 días, que 100 días, que 150 días, hiperinflación. Yo era muy joven, era ingeniero de sistemas, venía acá y debo reconocer que la pasaba bien porque ganaba en dólares en Texas y con $100 un mes la pasaba muy bien, gastando de 5 en 5. Esos eran tiempos del desorden. Yo no entendía bien todo lo que había detrás de ello. Hoy la gente está sufriendo y sabe que esto es costoso. En Brasil, Cardoso, el hombre más grande de Sudamérica, arregló la economía. Víctor Paz en Bolivia también. Argentina está camino a hacerlo. Ojalá que puedan hacerlo. Les auguro lo mejor. Están recortando el gasto. Hace 1 año les dije, tenían que hacer un programa con el Fondo Monetario, tener el balde de dólares para abrir el cepo. ¿Qué es el cepo? El corralito.
Aquí tenemos que hacer eso mismo. Los países que han entrado despacito, como canta Fonsi, pues despacito gobernaron y muy mal terminaron y no pudieron dar la respuesta. Yo aquí estoy diciendo con claridad y aclarando una cosa, José Hugo, ese tema del mentado costo social hoy día existe. La inflación golpea a los más pobres, a los asalariados. La devaluación, ¿a quién golpea? Si te envían remesas, te roban más de la mitad. Si quieres importar medicamentos, no tienes. Si depositaste en el banco, te hicieron corralito y te quitan tus dólares. Un programa de estabilidad trae enorme beneficio social. Ah, para la rosca masista se acabó la fiesta. Esa es otra cosa. Que lloren, que griten, se les acabó vivir bien a costa del pueblo. Es el pueblo que va a recibir el beneficio de un programa de estabilización económica que se tiene que hacer al principio con un cambio radical en todos los sectores. José Hugo, ¿fue respondida tu pregunta? Sí. ¿Quisieras hacer una segunda consulta puntual? Adelante. Hablando del costo social, no solamente es el sufrimiento que están pasando los bolivianos. Sabemos que Bolivia es un país sumamente conflictivo. ¿Habrá la voluntad también de hacer uso de la fuerza pública, de las fuerzas de seguridad, para cumplir con el orden público? Es decir, cortito, protestas, bloqueos en todo el país en contra de las políticas que usted implementaría. ¿Habrá toda la voluntad para eso? Acordemos también que hemos perdido la ruta bioceánica precisamente porque es un país donde no se puede asegurar la ruta. A ver, toda protesta merece diálogo y yo lo he hecho. Hemos hecho el diálogo 2000, condonamos toda la deuda y con los sectores sociales que tienen reivindicaciones se dialoga. A los criminales se les aplica la ley. Al que defiende el narcotráfico se le aplica la ley. Eso no es reivindicación social, eso es criminalidad. Y un tema que es central, el Estatuto de Roma tipifica como exterminio el bloquear carreteras porque es privar de alimentos y combustible a la población civil. Si está tipificado en el Estatuto de Roma, hay que ponerlo en la legislación boliviana y decir claramente que aquellos a los que les pagamos sueldo como asambleísta departamental, concejal municipal o diputado nacional, que mande a hacer bloqueos tiene que responder por la vía civil con su patrimonio el daño que causa a la gente con sus bloqueos. Don Evo Morales creo que tiene 5 casas. Manda a bloquear la gente, va a tener que responder con sus casas cuando cause daño de exterminio a la población con sus bloqueos. Bien, el turno es de José Guillermo Domínguez, 21 años, estudiante de Relaciones Internacionales y Derecho, director académico de la Casa de la Juventud. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Jorge. Comentarle que revisando su programa de gobierno, encontrar lo que me llamó mucho la atención. Usted promete la creación de 750,000 nuevos empleos. ¿Podría detallar de qué manera crearía estos empleos? ¿A qué sector pertenecerían? ¿Serían directos, indirectos? Así como qué método econométrico se utilizó para proyectar esta cifra. Muy bien, gracias Guillermo. Con gusto te mostramos todo el modelo que hemos utilizado. ¿En qué se basa? Primero, en recuperar la estabilidad. Si no hay estabilidad, no hay absolutamente nada. Si no repones el flujo financiero normalizado en la economía de dólares, no tienes futuro ni bienestar posible. Segundo, ese flujo de 12,000 millones de dólares mientras reprogramas la deuda cara y corrupta, lo vas a monetizar. Eso no es inflacionario, está respaldado. Con eso, ¿a quién tienes que ayudar y salvar? A las pequeñas, medianas empresas que están colapsando, al sistema financiero que se va a trancar porque la cartera está muy, muy mal, a las instituciones que están quebradas. Universidades, alcaldías y gobernaciones, casi todas están quebradas. Tienes que hacer un programa de salvataje inicialmente. Las reformas de los sectores de hidrocarburos, de minería, de agropecuaria, de litio, atrayendo la inversión y generando la exportación con las tasas de crecimiento que estimas en 5 años, te permite dar empleo para toda la gente joven que en los próximos 5 años va a ingresar y no para toda la gente subempleada, pero para cantidades similares, para poder tener una combinación en los 5 años de 75,000 empleos que te permite absorber la gente joven, cerca de 70,000, y los subempleos volverlos empleos de calidad, con las reformas sectoriales y con la revolución propietaria, donde haces de cada ciudadano boliviano un agente económico activo y sujeto de crédito desde los 18 años. Espero que sea más. Conservadoramente estamos poniendo eso. Me gustaría ser más agresivo en el subempleo. Ahora, es evidente que esto requiere, la estabilización es al principio. Créanme, yo escucho decir 20 días, 100 días, 150 días. Un nuevo gobierno que en Navidad no tenga diésel y gasolina
y que no haya normalizado el tipo de cambio del dólar, que sea una sola cotización disponible para todos hasta fin de año, revienta Bolivia. Eso se hace al principio y se lo hace como lo estamos diciendo. Si no haces eso al principio, no hay reforma sectorial que puedas hacer. Me explico, Guillermo, acá. ¿Cómo crees que alguien va a invertir en minería, en agropecuaria, si no sabe si el tipo de cambio del dólar es 6,96, 14, 18 o 24? No se puede ni en Argentina ni en otro lugar. Por eso normalizar el flujo de dólares es imperativo. Eso es lo que acaba de hacer Argentina. Yo recibí a Guillermo críticas de gente que parece que han descubierto la libertad ahora y dicen, no, Tuto, ¿cómo vas a ir al Fondo Monetario? Mira Milei, mira Bukele. Ah, ¿y ahora qué pasó? ¿Dónde fue Bukele en febrero? En Salvador. A hacer un programa de 3.500 millones de dólares, 1.200 del Fondo Monetario, cofinanciamiento de otros organismos para Salvador. ¿Dónde fue Milei? Hace 2 semanas. Exactamente. Hacer lo mismo para abrir el cepo. Mientras no hagas eso, el que te diga que voy a traer más exportaciones, traer más inversión, sin haber dado estabilidad y normalizar flujo de dólares, te está contando una fábula. ¿Fue respondida tu pregunta, Guillermo? Sí. ¿Querés hacer una segunda? A continuación le corresponde a Cuya Reina, 30 años, es escritora y con estudios en comunicación social, parte del grupo político Hicha. Adelante, por favor. Bueno, Tuto, ¿te puedo tutear? Tutéame, por favor, Cuya, y dime Tuto, Cuya. Así no, Guillermo, muy protocolar. Jorge me dijo, me hizo sentir muy lejano. Tuto, ¿qué autocrítica haces de tu trayectoria política y económica? Porque sabemos que has ocupado también un gobierno a inicios de los 2000. ¿Qué autocrítica haces y qué cúmulo le propones a una generación que creció en tu gobierno con una tasa de analfabetismo del 13%, con 30 de cada 100 niños con desnutrición crónica y con un país con pobreza de 60% y además con una población que cocinaba a leña? Muy bien. Le diría que veamos todo en perspectiva. Bolivia siempre ha tenido pobreza y todos los indicadores, con todo gusto, te los muestro uno por uno, incluyendo el mapa de pobreza del 2001, que te muestra que todos los indicadores de cómo mides la pobreza hay 2 formas: ingresos o necesidades básicas insatisfechas. En el censo mides con NBI, vivienda, educación, salud, servicios, y te muestro los resultados del 2001, que quedaba mucho por hacer, pero en un tiempo de crisis profunda, donde la región implosionó y se vino abajo, mantuvimos a Bolivia creciendo, con inflación baja y reduciendo la pobreza. ¿Y qué es lo más importante? Sembramos todo lo que después permitió avanzar, porque si un gobierno solo se preocupa de quedar yo bien 3 meses, descuida a largo plazo. Se hizo el gasoducto al Brasil, se hizo el gasoducto de Yacuiba a Río Grande, se certificó las reservas de gas, se hizo el proyecto San Cristóbal. Toda esa plata que llegó después, que otros se pavoneaban, ¿de dónde venía? De los proyectos que se hizo. Se abrió los mercados de castaña para en la Unión Europea, para textiles en Estados Unidos. ¿Y qué es lo más importante en relación a la pobreza? Condonamos, fuimos el primer país en eliminar toda la deuda externa multilateral, 5.000 millones de dólares. ¿Qué se hizo con eso? Se pasó a los municipios rurales pobres con los datos del censo 2001, con quintiles de pobreza para dar más per cápita en función a la pobreza, de forma tal que los municipios rurales de Santa Cruz recibían 5 o 6 veces más por habitante que las ciudades. Eso duró 20 años. Estaba en la cuenta del Diálogo 2000. No era para que yo haga algún año. Duró 20 años para Bolivia. Y si ibas a Chacachi el 2010, el 2015, cuando yo ya no estaba, veías que seguían recibiendo esos recursos. 20 años. ¿Qué hicimos con 5.000 millones de dólares en 20 años? 10.000 maestros bilingües. Quechua castellano, guaraní castellano, aymara castellano. 2.000 ítems de salud. Eso es trabajar para la próxima generación, y no había reelección y yo no para la reelección. Porque si hubiera querido, el corto plazo hubiera dicho, esa condonación la voy a gastar en hacer cualquier cosa. No, se hizo programas de 20 años. El IDH que se legisló en 2005 llegó mucho tiempo. El MAS viajaba por todo lugar a decir, miren cuánta plata llega a esta alcaldía, a esta universidad, a esta gobernación. ¿De dónde? Del gas que les dejamos, que se exportaba con los contratos que le dejamos, con el IDH que legislamos, y ellos se oponían. Por eso, si miras los indicadores, te invito a, primero, comparar cómo estaban en el 2002 comparado con cómo estaban 5 años antes. Estaban mejor a pesar de una crisis. Y sobre todo, te invito a revisar, Cuya, qué se hizo con la condonación de la deuda en esto que te acabo de describir. Imagínate
lo que podías haber hecho con 60,000, no 5,000, 60,000 millones de dólares del gas que les entró a estos señores. ¿Y sabes qué tenían que hacer? Abrir 2 válvulas. ¿Y qué hicieron? Gastarse y saquear Bolivia en lugar de destinarlo a la pobreza. ¿Fue respondida tu pregunta, Cuya? Creo que la autocrítica no fue extensiva. Quisiera hacer una pregunta. Proceda, por favor. Tuto, entonces, ¿podrías asegurar que en tu gobierno la población boliviana estaba en mejores condiciones económicas que en las que estaba a partir del 2006? No, lo que te puedo asegurar es que estaba mejor a pesar de la crisis cuando terminamos que cuando empezamos. Y no estaba tan bien como estuvo después. Y lo que te estoy diciendo es que todo el dinero que entró, 8 veces los ingresos fiscales llegaron a tener, venía de proyectos de largo plazo que hicimos en ese momento. Si quieres, la autocrítica no pasa para mí por ese lado económico. Lo triste es que Bolivia pagó las consecuencias porque yo, como la Constitución no permitía reelección, fui pulcramente democrático y sabía que una de las opciones que terminó en la presidencia, iba a ser muy mala para la Bolivia democrática. Tenía una enorme resistencia el señor Sánchez de Lozada. Debía haber sido más vehemente en decir, ojo, cuidado, que esto se puede descarrilar. No lo sé, no había reelección, fui pulcramente democrático, me ceñía todo eso. Y lo que te puedo decir en economía, lo que tienes que evaluar es, no si eres Suiza, ¿estás mejor que cuando empezaste? Sí. Y sembraste los temas de gas, de minería, de proyectos, de condonación de deuda, que permitieron que Bolivia avance, también. Bien, el turno ahora le corresponde a Marcela Fernández Bellotto, 22 años, estudiante de Relaciones Internacionales. Adelante. Bueno, quisiera centrarme un poco en el tema de la reinserción internacional, ya que hablaste más que nada en el aspecto comercial y económico, y me gustaría centrarme un poco en el aislamiento diplomático que ha tenido Bolivia durante décadas ya, y quisiera saber cuál es el plan clave en cuestión de diplomacia para Bolivia. Muy bien, Marcela. Celebro que estudies sobre eso y tristemente ha habido mucho adoctrinamiento actual en el sistema educativo a través de la legislación educativa y también en la academia diplomática, por cierto. Donde, a ver, ¿cuál es el problema de fondo? Que 20 años hemos estado alineados a las 3 tiranías trogloditas totalitarias que mucho daño han hecho en la región: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Cuando suscribimos la Carta Democrática Interamericana, todos la firmaron, incluyendo Venezuela, ojo, Nicaragua también. Solo había una excepción, Cuba. Con el paso de los años, tristemente, el número de excepciones creció y el número de países contemporizadores con esas dictaduras también se incrementó, porque vino el proyecto denominado bolivariano, con la petrochequera venezolana, que después muta a la nomenclatura de socialismo 21, que son socios listos, criminales, delincuenciales, que han pulverizado democracias y economías. Fíjate lo que ha pasado en Cuba y Venezuela. Nada más, esta reunión es imposible en Cuba y Venezuela, porque gente de la edad de ustedes no hay. Se ha ido. 8 millones se han ido de Venezuela, o están presos los que están protestando. De Cuba se han ido 2,5 millones en los últimos 5 años, a buscar futuro a otro lugar. Esos países exportan un modelo autoritario, totalitario, y tienen un nivel de complicidad donde reciben la contemporización triste de los hermanos mayores, Colombia, México, Brasil, y la tenían de Argentina cuando estaban los Kirchner, que no eran dictaduras, pero contemporizaban con las tiranías. Ha sido el proyecto nefasto, más dañino de la historia contemporánea de América Latina. Se ha mezclado el know-how, la tecnología represiva cubana, con el how to pay o la chequera de Venezuela, que en su momento era frondosa, y se ha hecho un daño enorme. Y eso ha llevado a un alineamiento internacional con Irán. Aquí el señor Vahidi, ustedes no sé si saben quién es, el cerebro de las bombas en Argentina, en el centro de la AMIA, donde han muerto 6 bolivianos, con nombre y apellido los tengo. Ese señor vino aquí a Warnes a pararse al lado de Evo Morales. Es el que puso una bomba para matar decenas de personas en Buenos Aires y aquí se lo recibía. ¿Por qué? Por ese alineamiento con las tiranías y sus socios de el régimen de Irán y tantos otros. Acá,
estos regímenes han hecho del narcotráfico una forma de financiamiento, de apalancar, de apoyar a ELN, a FARC en Colombia y llevarse bien todos ellos. De eso hay que salirse. Yo tengo ese compromiso y entendía que todo está vinculado. No de ahora, hace 200 años y más, venezolanos llegaron a caballo con sable, cruzaron los Andes y nos dieron libertad. Si queremos ser recíprocos, debemos liberar Bolivia y ayudar a liberar Venezuela, Nicaragua y Cuba también. Marcela, ¿conforme con la respuesta? Parcialmente. Pues es una segunda pregunta. Ok, gracias. En esta misma línea y un poco más específicamente, me gustaría saber si, en caso de que llegues a la presidencia, ¿cuál sería la posición de Bolivia y qué propuestas tendría con respecto al acceso al mar, que es un tema polémico? Bueno, a ver, el anterior te hablaba del alineamiento democrático. En la parte comercial y económica, te agrego, porque tiene que ver con lo que has preguntado del mar, tiene que Bolivia abrirse, saliendo de la cárcel de Mercosur, que es arancel externo común alto para proteccionismo regional y que no tiene ninguna posibilidad de hacer acuerdos como bloque con China, con Asia, con Japón, con Corea del Sur. Hay que hacer el modelo de Chile y Perú, hacer acuerdos comerciales con los grandes bloques, con Europa, con países de Asia. Asia es muy importante, y ahí entra la cuestión del mar. Claramente, la reivindicación marítima en La Haya fracasó y perdimos agua salada y agua dulce de Yapa en La Haya. Tenemos que buscar, como decía el Papa Francisco, que en paz descanse, soluciones racionales, equitativas y duraderas para cómo incidir en el Pacífico. El puerto de Chancay en Perú es una gran esperanza y hay mecanismos que permiten acercar a Bolivia al Pacífico para llegar al Asia. Bien, el turno es de Ricardo Fernández, 28 años, doctorado en Economía, Inteligencia Artificial y Ciencias Sociales, docente de pregrado y posgrado en Perú, Bolivia y Miami. Adelante, Ricardo. Muy bien, muchas gracias. He escuchado de que, bueno, Tuto quiere acercarse al Fondo Monetario Internacional. Yo voy a comentar algunos papers, algunos estudios de alta calidad que muestran impactos negativos de este acercamiento. Thomson en 2017, una revisión de 3 estudios, encuentra impacto negativo en la salud a corto, mediano y largo plazo. Pan, King y Nosrati en 2025, en enero de este año, con un estudio de diferencias e indiferencias. Es un estudio causal en 57 países, incluido Bolivia, entre 1980 y 2018, encuentra que los ajustes del Fondo Monetario Internacional y la deuda aumentaron la pobreza en 5%, tiene impactos negativos en la pobreza a corto, mediano y largo plazo. Robert Barrow, con un estudio de variables instrumentales de 2005, también nos muestra que hay impacto negativo en el crecimiento, también con los programas del Fondo Monetario Internacional, y también nos lo muestra en el empleo. ¿Por qué insistir en el Fondo Monetario Internacional si es que nos obligan a hacer ajustes o si es que estos nos obligan a hacer políticas a su medida? Tenemos impactos negativos en pobreza, empleo y salud. ¿Y qué se va a hacer con los efectos negativos de esos estudios causales que hemos encontrado? Muy bien, Ricardo. Bien, destaco que veas estudios. Hay muchos estudios. Yo te voy a citar ejemplos reales y tengo estudios a raudales sobre esto. Brasil se salvó con Fernando Henrique Cardoso porque el 2002, cuando estaba al borde del colapso la economía, hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario, Lula se puso corbata, vino y siendo candidato opositor firmó y Brasil cambió de rumbo después de la crisis. México en los 90s, conozco bien a Ernesto Zedillo, enseña en el programa de globalización de Yale y te puede mostrar cómo en un momento de la crisis del tequila, México se salva a través de esta clase de programas, efectos reales y palpables. En el caso de Bolivia, nosotros fuimos el país que hizo la condonación más grande como proporción del PIB con los organismos multilaterales de deuda externa. No fue solamente gestión nuestra, fue la presión de la Iglesia Católica, Juan Pablo, el Jubileo 2000, y eso permitió mejorar dramáticamente los indicadores de salud y educación porque dejaste de pagar $5,000 millones que se quedaron durante 20 años y que te pagaron 10,000 ítems de profesores bilingües, y te puedo mostrar una cantidad de estudios que muestran el impacto
positivo que tuvo eso en educación, junto con el tema de garantizar 200 días de clase, que hoy es normal y hasta los 90 era una quimera. Se tenía 140, 142 días en promedio de clases. Un niño que estaba en quinto curso estaba en tercero y medio por este rezago que había sucedido. Los estudios es clave tener lo siguiente en consideración. El pensar que un país con inflación, con devaluación, con crisis de balanza de pagos, mejora la política social, para nada. Te puedo mostrar los otros estudios de cómo todos los países sumidos en profunda crisis económica, inflacionaria, devaluatoria, sea Argentina, sea lo que pasó en su momento en Brasil, antes de que llegue Cardoso al ministerio, lo que pasaba en Perú con Alan García, destrozan los sectores sociales. Y lo mejor es ir al otro lado. ¿Qué pasaría si estudiamos? ¿Qué hubieras hecho tú con tu capacidad económica si te hubieran dado $60,000 millones en 20 años, $11,000 por cabeza para los sectores sociales? Estoy seguro que no hubieras hecho fábricas, aeropuertos, estadios, jets, helicópteros, comprado toda clase de cosas que no servían. Los hubieras dedicado a lo que estás diciendo, a los sectores sociales que más ayuda necesitan. Finalmente, para entender bien de lo que estamos hablando, los sectores que más sufren cuando hay una crisis de inflación, de falta de dólares, de devaluación, son los sectores asalariados, jubilados, más pobres y más golpeados. Esto basta hacerte un recorridito por los barrios del altiplano de Oruro, la gente está sufriendo por la falta de dólares. Si no repones los dólares, la crisis va a empeorar y la situación social va a ser terminal. Ricardo, ¿conforme con la respuesta? No. Si tenemos una pregunta, de Luis. Muy bien, bueno, por eso mencioné estudios causales y no correlacionales. El propio FMI en junio de 2016, en Neoliberals Oversold, ellos muestran de que la estabilidad puede ser a corto plazo, pero a largo plazo eso no sucedía. Y por ende, vuelvo a insistir, considerando los estudios causales que incluyen Bolivia, ¿qué se va a hacer con los impactos negativos de tomar el FMI? ¿Y por qué insistir con el FMI? Porque no hay otra salida, Ricardo, y el que venga con... Si quieres edulcorante, te puedo decir, yo voy a hacer que Papá Noel traiga los dólares. No hay Papá Noel. Yo te puedo decir que Tilín, los saldos por desembolsar de 3.400 millones, le voy a decir que la carretera la deje a medias y que me pase eso de apoyo a balance de pagos. Eso es cuento. Tienes un problema de balanza de pagos. ¿Cómo se sale de un programa de balanza de pagos? Con un programa de salvataje que te inyecte los dólares, te consiga el plan de estabilidad. Ahora, si te quedas ahí, estás difiriendo todo para que de aquí a 2 o 3 años te vuelva a reventar todo. Tienes que reestructurar la deuda cara y corrupta y tienes que reformar todos los sectores para atraer inversión, como hemos hecho en Bolivia. En Bolivia, la balanza comercial negativa, ¿cómo se llenaba el hueco? Atrayendo inversión para desarrollar el gas, para hacer proyectos mineros, te generaba producción, te traía exportación y eso es lo que trajo los años de bonanza. ¿Cuál fue el problema? No repusieron reservas, se quemaron los dólares, despilfarraron el gas y Bolivia colapsó. Bien, el turno del último panelista en preguntar es Oscar Tomljanovic, 23 años, politólogo, analista económico, coordinador local senior de Estudiantes por la Libertad Bolivia, corresponsal para Speak Freely y diplomado en negociación política y planeación estratégica. Adelante, por favor. Muchas gracias. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el déficit fiscal para el año 2023 consolidado fue de 35.000 millones de bolivianos, 10.9% del PIB. Se estaba hablando, y celebro eso, de la intención de eliminar el déficit fiscal. Sin embargo, eso requiere de manejar las cifras, manejar los datos. ¿Qué partida? ¿Cuánto? ¿Dónde? Y además de eso, me gustaría preguntar qué opinión tenéis de medidas complementarias, porque entendemos que el ajuste por sí solo no puede ser suficiente. ¿Estarías dispuesto a contemplar, por ejemplo, reglas fiscales, de regular la economía y el mercado, apertura comercial, cierre de empresas públicas, entre otras medidas? Muy bien. Gracias, Oscar. Sí, el déficit fiscal hace tiempo que tiene ese nivel que es insostenible. ¿Cómo se financiaba ese déficit fiscal elefantiásico? Con la plata que entraba del gas, y cuando empezó a mermar el gas, desde el 2015 empiezan a drenar y despilfarrar las reservas internacionales del Banco Central, lo que te traía la consecuencia lógica de la crisis en que estás
ahora sumido. Hay una cuestión sobre el déficit fiscal que aprendí hace mucho tiempo que es clave. Tú tienes que tener un país, si tiene déficit fiscal, tienes que garantizar que la inversión sea mayor que el déficit fiscal. ¿A qué me estoy refiriendo? Que si tienes inversión más alta que lo que estás gastando de más, es porque estás gastando para hacer inversión y generar empleo, no gastando en viajes, en viáticos, en cosas que no vas a recuperar, que se vuelve una bola de nieve que no puede crecer. Esa es la lógica que aplicamos cuando negociamos la condonación de la deuda externa del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, que fuimos el primer país en eliminar toda la deuda. Una anotación que es medio técnica en esta materia. Cuando tú haces una condonación de la reducción de la deuda, van a disculpar la disquisición técnica en esto, tú pagas los intereses sobre la línea, vale decir, son parte de un gasto. Haces ingresos menos gasto y te queda el déficit. ¿Cómo lo financias? Con desembolsos de capital menos las amortizaciones que haces. Al hacer la condonación de la deuda, tú subías las amortizaciones de capital como un gasto en salud y educación y aparentemente subía el déficit. Tuve esa discusión con el directorio en pleno de los organismos y mostrábamos que eso era contabilidad. Un país que deja de pagar intereses y capital, intereses sobre la línea, capital bajo la línea, y toda esa plata la dedica a tener más maestros, más médicos, más enfermeras, más recursos para los municipios. Es un país que está socialmente y económicamente mucho mejor. Logramos prevalecer en esa discusión. Nuevamente, ¿a qué te va esto? Depende a qué se está yendo el déficit. Si es para la gastadera de 10% del PIB, es un fracaso total. Si tú tienes un nivel de déficit razonable de 3, 4% y estás haciendo inversión, carreteras, no fábricas que no sirven, carreteras, salud, educación, de 6, 7% del PIB, ese es un déficit que es sostenible y más sano en el mediano plazo. Los otros temas que hablabas que son muy importantes, claro que hay que hacer programas de compensación. En Bolivia, de 8 países vinieron a aprender del PLANE, Programa Nacional de Empleo. 60,000 empleos se pagaban, 60,000 salarios de empleo se pagaban, hasta cooperativas que por los precios bajos estaban cerrados. La castaña en el norte estaba por colapsar. Pagamos, a los que nos decían neoliberales, las planillas de las empresas castañeras para que sobrevivan. Lo otro que decías que es clave, apertura comercial para vender productos, que no va a ser Cuba, no va a ser Venezuela, va a ser Asia, Europa y Estados Unidos si hay voluntad, aunque no la veo. Segunda consulta. Sí, de manera puntual, se mencionaba que no se quiere eliminar el déficit de manera completa. ¿No crees que eso llevaría a problemas de financiamiento? Es decir, actualmente, desde el año 2021, Bolivia ya no tiene acceso a los mercados soberanos de deuda. Y los programas de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, que se estaban mencionando hace un rato, requieren de un plazo de financiamiento de aproximadamente 1 a 2 años. Entonces, ¿cómo se conseguiría ese 4% de déficit si no se cuenta con esos recursos? Porque eso supondría, en todo caso, seguir recurriendo a la monetización de la deuda por el Banco Central. No, absolutamente no. El Banco Central no va a ser prestamista. El déficit tienes que financiarlo con ingresos y préstamos genuinos. Con todo respeto, un programa de financiamiento del Fondo Monetario, que es el que te habilita a los otros, es de por lo menos 10 años. El Banco Mundial, el BID, son 27 a 22 años. CAF, 18 a 20 años. Fonplata, 15 años. ¿A qué tasa? A la tasa de lo que se llama el sovereign rate, 4.7, 4.8, más un pequeño spread. Tienen programas, años de gracia de entre 5 a 10 años si revisas los financiamientos de Banco Mundial, BID, CAF, Fonplata. Por eso te dan el oxígeno para crear un puente de estabilidad. El déficit, lo que te estoy diciendo, es el día que si tú vas de 10 a 0, estás causando más problemas económicos. Hay que hacer una bajada sostenida y direccionada del déficit, financiada con recursos genuinos y nunca con el Banco Central emitiendo, causando inflación. Bien, hasta aquí el rol de las preguntas de los panelistas con Tuto Quiroga. Finaliza la primera etapa del 6-1. En breve retornamos con los diferentes debates. Segundo bloque de 6-1, comenzamos con la ronda de debates. El primero en su turno es Óscar Tomjanovich. Adelante, por favor. Bien, se mencionaba que no hay la intención de acabar con el déficit fiscal porque esto, en pocas palabras, derivaría en un costo social demasiado elevado.
Sin embargo, ¿no crees que precisamente no atacar de raíz el déficit fiscal llevaría a un costo social todavía más elevado? Quisiera centrarme, por ejemplo, en el caso de Argentina. Desde el mes 1 lograron el superávit fiscal y lo que estamos viendo después de un mes bastante turbulento es que la pobreza se ha reducido sustancialmente. Más de 4 millones de argentinos han salido de la pobreza. La inversión está en sus niveles más altos. Los salarios reales han aumentado. Entonces, todo esto gracias, ya digo, a poner en orden las cuentas en la casa. ¿Por qué falló, por ejemplo, el programa de Macri? Porque inicialmente tomó ese compromiso de decir voy a acabar con el déficit fiscal, pero a los pocos meses uno de sus funcionarios dijo el gobierno no va a tener pena en seguir financiándose con el Banco Central. ¿Y qué pasó con las expectativas? Se dispararon. ¿No crees que es un problema no atacar de raíz el déficit fiscal? Lo vamos a atacar de raíz, pero hay que entender, a ver, las diferencias con Argentina, con todo respeto. Argentina ya había usado las tarjetas de crédito multilateral, estaba copada. Te lo digo porque estamos en abril del año pasado, yo fui, hablé con gente de Milei, con el mismo Milei, con sus ministros y demás. ¿Cuál era su drama? Que la credibilidad estaba destrozada y que no tenían mayoría en el Congreso. Eso te hace un escenario totalmente diferente. Tenían que recuperar credibilidad mostrando que estaban dispuestos a rebajar el gasto a pura acción del Poder Ejecutivo sin ayuda del Legislativo, que más bien les saboteaban una y otra vez los intentos de hacer. ¿Recuperar la credibilidad para qué? Para no conformarse, como lo dije el año pasado, con meros 5.000 millones que no te permitían hacer lo segundo, abrir el cepo y restablecer el flujo de dólares. Eso requería 20.000 millones de dólares, que es exactamente lo que acaban de anunciar, que es lo que hace un año les dije con toda claridad que había que hacer. Entonces, la situación de Argentina es que la credibilidad estaba destrozada y no había mayoría. Aquí, con todo respeto, tenemos la credibilidad por lo que hemos hecho respecto a esto y eso muestra que es urgente tener la mayoría. Ahora vayamos a la parte del déficit. Claro, no puedes seguir gastando en un estado elefantiásico, no puedes tener un estado cuyo gasto corriente hoy día en el presupuesto 2025 es de 24.600 millones de dólares. ¿Cuánto era cuando empezó el MAS? 2.200 millones de dólares. Gasto corriente, no estoy hablando de inversión. ¿Qué te estoy hablando? Que tienes que recortar dramáticamente el gasto, empresas públicas que no funcionen, se concesionan, se privatizan, se cierran, reducir dramáticamente el tamaño del Estado y no puedes hacer, a guisa de hacer inversión, edificios, jets, aviones, helicópteros. Te cierro con este ejemplo. Es mucho más sano un país que tenga 0% de déficit con 3% de inversión pública. ¿Qué es eso? ¿Mejor que lo que te estoy proponiendo? No, no es mejor que lo que te estoy proponiendo. Un país que de 10% baje el déficit al 3% y que haga inversión pública de 7%. Y la estás financiando con recursos genuinos, no con la emisión del Banco Central. Bolivia tiene esa posibilidad de hacer eso. Es un recorte dramático, pero si quieres apañar los costos, tienes que poder hacer inversión que te genere empleo. Ok, pero me parece que también es importante mencionar los números, porque si no, estamos vendiendo magia. Entonces, ¿cuáles son esas partidas que se van a recortar? Porque ya decimos, el déficit son 35.000 millones de bolivianos. Empresas públicas es apenas el 10-12% del déficit fiscal. Ni aunque las cerremos todas, resolvemos ese 10%. Y otro punto que estaba mencionando en la anterior intervención, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, uno tiene como condición el equilibrio presupuestario. Quiere decir que uno ponga en orden sus finanzas públicas. Y segundo, el trámite, no el plazo por el que te conceden los créditos, el tiempo que te demora obtener ese crédito es 1 a 2 años. Javier Milei, reduciendo un déficit del 5% del PIB, tardó año y medio en que le concedieran ese préstamo. Entonces, ¿cómo esperamos que en Bolivia, con un déficit del 10.9% del PIB, sin la intención de resolver todo el problema del déficit, nos concedan ese préstamo? Y cierro con esto. Desde el 2021, Bolivia no tiene acceso a los mercados de deuda soberana. Tenemos muy poco financiamiento. Entonces, ¿de dónde van a salir esos dólares y cómo se va a quedar esa credibilidad si actualmente no la tenemos? Muy bien. Creo que es importantísimo, Oscar, enfocarse en el programa de cómo se hace esto. Hay sobra de dónde recortar, desde las empresas que no sirven, desde las estructuras hipertrofiadas, desde el gasto corriente. Te lo vamos a mostrar, lo vamos a presentar, vamos a tener que entrar a partidas presupuestarias, sector público no financiero, entrar a todo. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Ah? Cerramos la idea, si tenemos un minuto. Muy bien. Es que este tema es clave. A ver, Argentina tenía un problema, ya había usado el programa del Fondo Monetario. Bolivia no lo ha usado.
Bolivia no es sujeto de crédito en mercados hace mucho tiempo. El riesgo país es estratosférico, segundo detrás de Venezuela, 2.200 puntos básicos, que quiere decir que si emites es 22 más 5, 27% impagable. ¿Cómo es un programa internacional? Primero, te van a exigir algo esencial. Renegociar el pago de deuda cara y corrupta, como hicimos antes. En el HIPIC no te condonaban la deuda para que sigas pagando créditos de Lavallato o para que sigas pagando los créditos de CAMC de la novia de Evo Morales. Eso que lo pague Evo Morales, no lo vamos a pagar nosotros. ¿Cuántas veces cuota puedes conseguir del Fondo Monetario? 6 veces cuota escribiendo una carta. Puede ser hasta 12, 15 veces cuota en Grecia, Portugal. En Argentina, hoy con lo que acaban de hacer, están en un poquito más de 15 veces cuota. ¿Qué es cuota? Tu aporte de membresía. Todos somos dueños del Fondo Monetario. Haces ese programa, son 3.500 a 4.000 millones del Fondo Monetario. Te dan una vez y media eso de CAF, BID, Fomplata, FLAR. Tienes como 6.000 millones, haces emisión de bonos de carbono. Eso te restablece Bien. la confianza. Eso lo puedes hacer desde la transición. Concluyo con esto. Si también tienes una solución intermedia, hacer inmediatamente un desembolso de la facilidad rápida con cofinanciamiento de CAF, FLAR, Fomplata, tener los 2.000 millones y tener el puente de varios meses que te permite hacer un programa más grande, pero lo tienes que hacer desde el principio. La diferencia con Argentina, Argentina ya había usado esa tarjeta de crédito. Tenía que recuperar credibilidad para acceder a ella. Tuto, el tiempo nos come. Hay opción a una pregunta más bien puntual. Nadie levantó la mano. Oscar, adelante, por favor. Perfecto. Se hablaba de salirse del Mercosur para precisamente fomentar el comercio exterior, pero ¿por qué no seguir el ejemplo de Estonia? Estonia no esperó a firmar ningún tipo de acuerdo. Se abrió unilateralmente el comercio conjunto. ¿Por qué Bolivia no podría hacer lo mismo? Claro, Bolivia es una economía muy abierta y de facto está recontraabierta por el contrabando, porque es imposible controlar las fronteras cuando la aduana es cómplice del contrabando. Aquí entra todo. ¿Cuál es el tema del tipo de cambio? Que es el único instrumento que te permite tener un nivel de racionalidad en el manejo del comercio exterior. El bolsín funcionaba del 85 al 2011. Noviembre de 2011 entramos al tipo de cambio congelado. Otros países devaluaban, te invadían de productos y la aduana miraba y aplaudía. Ahora que se devaluó, es al revés. Los productos bolivianos salen para afuera y se van al otro lado. Si no ordenas el tipo de cambio, no hay política comercial sostenible. Yo creo en los sistemas de apertura comercial. ¿Y por qué es que no me gusta Mercosur? Porque nos va a invadir de vino, de aceite de soya y tienes que hacer acuerdos con los bloques que quieran hacerlo. Bien, se nos acaba el tiempo. El turno es de Ricardo. A tu asiento, por favor, Oscar. Vamos a continuar con el debate. Perfil económico también el de Ricardo. Muy bien. Adelante, por favor. Bien. Muy bien. Entre las propuestas de Tuto está la austeridad fiscal, quiere reducir el déficit fiscal a 3%. Yo voy a citar un metaanálisis de Hecher en 2018, ya había hecho en 2015, y él nos dice con 98 estudios de respaldo y 1.800 estimaciones de respaldo que la austeridad fiscal nunca es una solución, incluso agrava y alarga las crisis. Quería comenzar con esto, si es que nos podrías comentar, ¿por qué crees que es una solución cuando los metaanálisis que reúnen toda la literatura nos indican que el impacto es negativo? Porque recuerdo cuando el déficit fiscal en Bolivia lo hemos vivido, y te puedo mostrar también estudios en ese sentido, que cuando tienes un déficit fiscal descontrolado y no tienes acceso a mercados y no tienes cooperación internacional y no tienes gas, como no lo tenemos hoy día, ¿cómo financias el déficit fiscal? La pregunta, mucho más que el tamaño del déficit, yo he aprendido en la vida, es ¿cómo lo financias? Si lo financias con créditos blandos de tasa baja de largo plazo de organismos para tener una inversión pública que te genere empleo, que haga que el nivel de inversión es más alto que el déficit, ese es algo sano en el mediano plazo. Si tú haces un programa fiscal con déficit alto, que lo financias vía emisión del Banco Central, se te desata la inflación. ¿Qué pasó en Bolivia? Con números. Tenía 60.000 millones de dólares del gas en 19 años. Se los farrearon, perdimos mercado argentino. Cuando hoy día al Brasil se está yendo el gas argentino. Después dilapidaste las reservas, porque así financiabas. Una vez terminado esto, subió la deuda externa y ya está al tope. ¿Cómo vienes financiando el déficit fiscal?
crédito bruto al sector público no financiero se denomina. ¿Cuánto está? En 26.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? Bolivianos de emisión que sacas del Banco Central que con la misma producción y más emisión te disparan la inflación. Muy bien, yo creo que, pero la evidencia empírica en general entre múltiples países, incluido el nuestro, apunta en otra dirección. Yo quería comentar ese gráfico. Ese es el empleo informal. Este gráfico nos muestra de que el año 99 teníamos 61% de empleo informal y asciende a 76 el año 2002. Esa es la gestión Banzer-Tuto. Y vemos un incremento de alrededor de 16% de informalidad. La razón por la que muchos de aquí, las señoras, los señores, trabajan en informalidad, pues tiene una historia. Eso sucedió en el gobierno de Banzer-Tuto. Y he hablado de pobreza. Voy a mostrarles este gráfico. Ese es el incremento de diferentes indicadores de pobreza y desigualdad. Todos crecen y llegan al punto más alto en 35 años. En el año 2000-2001. Y además, has comentado a Cuya que fue una cuestión de crisis interna. Aquí vemos la pobreza extrema en Bolivia. La tendencia anterior era crecer. El pico lo encontramos 2000-2001, ¿no? En tu gestión. Pero la tendencia del resto de los países vecinos, Perú, Brasil, Paraguay y Chile, por ejemplo, era a caer, mientras que aquí fue a subir. Yo quería que comentes esto, Muy bien. porque fue una crisis, yo diría, endógena, es decir, interna, porque en el resto de los países, como muestro en ese gráfico, la tendencia era contraria. Muy bien. 98-2003 fue la media década perdida. Con todo respeto, te puedo traer todos los cuadros que te muestran cómo Bolivia, en inflación, en crecimiento, estaba mejor que el resto del vecindario. Simplemente, si quieres recordar, te invito a ver las imágenes de lo que pasaba en Argentina en el 2001, cuando se quemaba todo en las calles, cuando se devaluó de 1 a 4 y se vinieron abajo. Pues, El 2001. claro. En diciembre De hecho, 2001. el pico es 2000-2001 Así es. en Bolivia Después, y en Argentina es 2001. 2001 en Argentina, Brasil devaluó, se cayó, Uruguay dejó de pagar la deuda externa. 98-2003, Ricardo, se llama la media década perdida de la CEPAL. Te invito a revisar. ¿Qué pasó? Hubo una profunda crisis regional que vino seguida del 2004-2014, la década de oro de la bonanza china. Y lo bueno para revisar en esos momentos es qué hizo Bolivia para generar las condiciones de gasoductos, de descubrimiento de gas, condonación de deuda. Yo tenía que pagar la deuda. Tiempo. Y condonamos la deuda para que después se reciba el beneficio. Yo no trabajaba para yo ser popular ese año. Trabajábamos para que la condonación de deuda beneficie a Bolivia Bien, durante 20 Se años. acaba el tiempo. Una última pregunta puntual, por favor, Ricardo. Bueno, yo he traído los datos de pobreza por esa razón, es decir, la tendencia es descendente en el resto de los países, mientras que en Bolivia es ascendente en esos países. Por eso yo diría que era endógena, ¿no? Y hay mucha literatura alrededor de eso para Bolivia. Y lamentablemente, en la gestión de Banzer-Tuto aumentó la pobreza, tuvieron la pobreza más alta en 35 años, es alrededor de 60 en el indicador más alto. Tuvimos la desigualdad más alta, en 61 de Gini, y tuvimos un incremento de la informalidad en 16%. Yo creo que si seguimos las ideas de Tuto, probablemente volvamos a repetir estos mismos indicadores negativos. Muy bien. Te voy a traer los datos del Censo 92, del Censo 2001, por necesidades básicas insatisfechas, que muestran la disminución. Te voy a traer los datos de todo lo que hicimos en la condonación de la deuda para poner durante 20 años de beneficio lo que significó esto para Bolivia. Te voy a traer los datos de las caídas de pobreza de Argentina a Brasil. Los hubiera traído para mostrártelos permítame hablar y terminar la idea. Te voy a traer todo eso para hacerlo. Y nada más les pido a la gente que recuerden lo siguiente. Cuando 98-2003 el vecindario se venía abajo, Bolivia seguía creciendo. La inflación era baja. Se condonaba la deuda, se traía inversión para hacer los gasoductos, se traían los proyectos mineros. Eso permitió
que otros, abriendo dos válvulas, reciban impresionantes cantidades de recursos de gas y de minería para que traigan eso. Yo Bien. no trabajé Pero la en pobreza ser... más alta de 35 años. Bien, tiempo No, cumplido. no es así. Era bajó del 92 al 2001. Te voy a mandar los datos del censo, te los voy a traer, no te preocupes. Gracias por la intervención, querido Ricardo. A tu lugar, por favor. El turno es de Marcela. Marcela, por favor, adelante. Gracias. Hola, Toto. ¿Qué tal? Bueno, yo vengo en son de paz un poco. Me gustaría, la verdad, saber, ya que hablaba anteriormente sobre el tema de la diplomacia, que para mí es muy importante y creo que la mayoría de los candidatos no se están enfocando para nada en el tema de la diplomacia y la reforma que necesita a nivel de, por ejemplo, el mecanismo de designación de embajadores y evitar los nombramientos políticos que durante años han sido una cuestión que ha desprofesionalizado mi carrera y es por esto mismo que me preocupa y que quisiera saber tu opinión al respecto. Además de esto, con respecto a la Escuela Diplomática de Bolivia, que es una escuela que lamentablemente no tiene un peso a nivel curricular como lo tienen otros países, la escuela diplomática, y la posible institucionalización de esta para garantizar que las personas que pasen por esta escuela accedan al servicio exterior. Y este es el tema, el principal tema del que quiero hablar, pero además de eso también luego me gustaría hacer hablar un poco sobre la educación. Así que si pues, pudieras puntualmente hablar Muy bien. sobre eso. A ver, dos cosas, Marcela, que tocas. Uno, la carrera institucional. Yo creo en eso, lo practicamos eso. Practicamos y lo demostramos. En una época que era difícil para Bolivia y yo no tenía mayoría, yo no tenía 2/3, ¿cómo lograbas poner gente por mérito, capacidad y profesionalismo en el sector público? En función a la capacidad reconocida por todos. Con orgullo trabajé en hacer 150 designaciones por mérito. Yo sé que hoy día ustedes son jóvenes, pero pregunta a los abogados mayores quiénes eran Dermisaki, de la Rocha, Valdivieso, Durán, los mejores juristas de Bolivia en el Tribunal Constitucional. En 20 años dime quién hubo, el fiscal Sosa, no sé quién más. Ana María Campero, defensora del pueblo. Amparo Vallivian, directora de la aduana. Pacovich, director de caminos. Sega, directorios independientes. Walter Guevara, superintendente de carrera administrativa. 2.000 funcionarios de carrera por mérito, por capacidad. El INE te generaba datos confiables y la mejor gente de Bolivia manejaba el INE. El último censo bien hecho, que demuestra la reducción de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, lo hicimos el 2001, cuando era manivela, no había celulares ni había GPS. ¿Por qué? Porque el INE tenía una base institucional. El servicio diplomático también no era perfecto, no voy a pretender de que era, pero había carrera diplomática. Y yo conocía mucha gente que ha tenido un alto impacto en esferas internacionales en diferentes cargos. Con el dolor de mi alma te puedo decir que cuando teníamos en ese gobierno gente competente, ellos no tenían espacio después. Y me dolía ver que estaban en el Banco Mundial, en el BID, en una empresa en otro lado, en la OEA, en Naciones Unidas, en otro lado, porque no se valoraba la capacidad y el mérito de la gente en base a la competencia para desarrollar el cargo. Y en la Academia Diplomática yo conocía mucha gente muy buena, no doy los nombres para no comprometerlos, pero que eran conocidos por hacer carrera diplomática y no lo que se ve ahora, que es puro favoritismo y nepotismo en todos los frentes. Con dolor te puedo decir que una persona me dijo que en la Academia Diplomática les enseñaban cubanos, porque todo era la alba, los cubanos, lo ideológico, la atracción de todo eso. ¿Y qué sucede? ¿En qué se refleja eso? Que cuando tú te alineas ideológicamente, pierdes mercados, pierdes oportunidades de comercio, pierdes las oportunidades de captar ayuda, cooperación. No es Cuba, ni Venezuela, ni Irán que te van a ayudar a salir adelante. Es abriendo mercados, haciendo cooperación para demostrar cómo se puede avanzar. Ok, ahora para avanzar rapidito en el tema de la educación, leí en tu plan que planeabas eliminar las actividades curriculares, al menos disminuirlas y aumentar las horas de matemáticas, lenguaje, etcétera. ¿No crees que esta es una visión un poco tecnocrática de la educación? Y, perdón que quiero continuar con algo, me gustaría saber también tu opinión, ya que hablaste de la firma de la Carta Democrática del Derecho para Todos. ¿Qué lugar deberían ocupar los contenidos de derechos humanos, equidad de género, la educación sexual integral, la diversidad en la nueva currícula propuesta?
A ver, yo lo que creo profundamente en la educación es que hay que hacerla no en función a ideologías políticas, no en adoctrinamiento político, sino en lo que se requiere saber las materias básicas de matemáticas, lenguaje, historia. Que educación sexual integral. No, yo creo que es parte de lo que haya que hacer, pero yo no quiero imponer valores ajenos al sistema educativo y por eso creo en la autonomía total y que el sistema educativo te permita descentralizar para que en cada lugar estés seguro de saber quién está educando a tus hijos y dándoles la educación que tú como padre quieres en base a los valores familiares que tienes. Nadie levantó la mano. Marcela, tenés una última pregunta puntual. Ok. Continuando con esto último, quiero volver a hacer énfasis en el tema de la educación sexual integral, por ejemplo, que es una cuestión que en muchos países se ha demostrado la positividad que ha tenido, el impacto bueno que ha tenido en cuestión de los embarazos adolescentes y otro tipo de embarazos no deseados en general, y en otro tipo de cosas como la transmisión de las enfermedades por transmisión sexual, etcétera, y la importancia que debería tener esto en las escuelas. Y te vuelvo a preguntar si crees que esto no es necesario y establecer a nivel curricular. No, yo creo que es necesario y se lo debe hacer en el sector educativo porque yo no quiero, es evidente que tú no quieres que un joven se quede descarrilado en la vida por embarazos antes de tiempo, por enfermedades venéreas que se van transmitiendo. Creo que esa parte de lo que todos queremos que se haga. Pero ahí también te invito a una cosa que me parece esencial. Si algo te ha mostrado mal hecho como fue con cartografía equivocada del último censo, es que hay una disminución en la tasa de natalidad. Países que no tienen una tasa de natalidad que por lo menos te haga reposición poblacional, terminan como geriátricos sin gente joven, y lo estamos viendo en varios otros países. Ese es un tema, además de la educación sexual, que hay que considerar. Sin descarrilar la vida a nadie, garantizar que no te quedes como un país con puro gente vieja sin reponer la población vía tasas de natalidad que estén por encima de las de mortalidad. Bien, gracias. Gracias, Marcela. A tu lugar, por favor. El turno a continuación es de Cuya Reina. Hay 5 minutos para debatir. Ok, yo sí vengo con muchos cuestionamientos, justamente porque vengo de una generación que sí ha crecido contigo, ha palpado en el alto las consideraciones económicas deficientes de tu gobierno. Pero me parece increíble de todas maneras tu trayectoria política, porque tú mencionas que tu gobierno negoció los contratos del gasoducto Brasil-Bolivia. ¿Es cierto? No, yo siempre doy todos los detalles. El contrato se hizo, yo era un joven ministro de Hacienda, lo hizo un hombre al que algún día le haremos un monumento, Herbert Müller. El ingeniero Herbert Müller negocia el contrato con Brasil, yo era parte de ese gabinete, fui a varias reuniones, algún día le harán un monumento porque ese es el contrato que transforma la historia económica de Bolivia. Obviamente no tenía beneficio de corto plazo. El contrato mostraba que la economía más grande de la región estaba abierta. Eso nos trae toda la inversión. Claro, cuando te llega la inversión es la parte dura porque estás atrayendo inversión, certificando reservas. Lo bonito es exportar, recibir la plata y gastarla. Eso llega después. Pero para mí hay 2 hitos, o 3 si quieres, centrales en el desarrollo gasífero. El contrato que hace Herbert Müller el 92, el gasoducto al Brasil que se construye el 99, junto al ramal de Cuyabá el 2001, junto al gasoducto Yacuiba-Río Grande interno que se hace el 2001-2002 en 8 meses. Cuando traes la inversión no recibes los recursos para repartir, generas la inversión para que después lleguen los recursos. Y finalmente, el último hito es de un cruceño que promulgó la ley del IDH 3058, un 17 de mayo del 2005, Ormando Bacadíes. Te lo preguntaba justamente porque fue en el gobierno de Vance y el tuyo que redujeron el precio del gas un 10% en beneficio de Brasil, y eso bajó las ganancias en un 50 millones de dólares. Lamentablemente no es así el contrato. La fuente es de Milcor Gas, del libro de la Guerra Verde. No, bueno, no, te puedo decir la verdad. El contrato se hizo el año 92, lo firma Herbert Müller. Cuando llega el gobierno de Sánchez de Lozada, hacen una renegociación y aumentan unos centavos el año 94 y ese contrato es el que ha quedado vigente hasta el día de hoy. ¿Qué pasa cuando Argentina se reactiva? Cuando se hace la negociación con Argentina, el año 2004-2005, era Kirchner presidente de Argentina, era Mesa presidente de Bolivia, ahí se hace un precio, lo que se llamaba precio solidario, por debajo del que se le vendía a Brasil,
Puedes revisar. Bueno, de Yo todas he dado maneras, una crítica clara. a nivel regional, Brasil se estaba en mejores condiciones que los bolivianos, que nuevamente, repito, estaban con un 60% de pobreza. Y hay nuevamente este discurso que me parece muy curioso, porque tú manifiestas que, por ejemplo, con el litio, los bolivianos podríamos ser agentes económicos por las acciones que nos podría dar el beneficio de darle un valor a este recurso natural, pero eso ya fue una receta de los 90 y nos vendieron la misma receta diciendo los bolivianos van a ser dueños del gas, de YPFB, van a tener acciones. Lastimosamente esas acciones nunca llegaron. 51% de las empresas fueron beneficiadas de los ingresos de YPFB. 49% de los bolivianos que supuestamente teníamos que tener esos ingresos, no pudimos percibir esos ingresos. Y de hecho, como, no sé, quizá un tipo de benevolencia presidencial, nos dieron un bono sol de 1.800 bolivianos anual para los ancianos mayores de edad. O sea, la población no vio circulando ese dinero, cosa que sí se vio a partir del 2006, porque se puede cuestionar a Evo Morales en muchos aspectos, pero la gente por lo menos sí percibió la circulación del dinero de los ingresos de YPF. Muy bien. Vayamos por partes. ¿De dónde vino ese dinero? Del gas que se certifica durante los 90 y el año 2000. Había 64 pozos exploratorios el año 99. ¿Cuántos hacía Evo Morales? 1 al año. Lo denuncia hoy día Arce. Sí, pero Sí, nadie está interesa. hablando ahorita de Evo Morales. No. Estamos te hablando estoy dando de las las cifras. condiciones en las que los No, bolivianos nos Yo encontrábamos estoy frente a respondiendo los porque ingresos dices que en el YPF. gobierno de Morales entró dinero. Te estoy explicando que Claro. venía Se del gas que percibía se la descubre, circulación. del gasoducto que se construye, del IDH que se legisla. Puedes revisar el redactor y vas a ver que la gente del MAS se oponía a los impuestos del IDH. Los recursos que ingresan son 60.000 millones de dólares, producto de todo esto que se hace antes. ¿Qué se hace durante el gobierno de Morales? No se reponen reservas, se da señales como meter presos a ejecutivos de empresas Claro, para que no estoy de den acuerdo, inversión. pero en Y los un pequeño detalle, 90, permítame, los bolivianos no percibimos eso. porque se estaba haciendo la inversión, no había exportación. El gasoducto se abre el año 99. ¿Cómo querías que en los 90 recibí el beneficio Pero del ya gas? había un gasoducto. a No. Brasil. El 99 se hace el gasoducto a Brasil. Se abre el gasoducto a Brasil, Cuya, y se empieza a vender 6 millones de metros cúbicos porque el petróleo estaba bajo a $1 el millón de BTUs. Evo Morales llega a vender más de 50 millones de metros cúbicos por los contratos a $10 el millón de Cerramos la BTU idea, por favor. por el precio del contrato que estaba establecido. Y si quieres de Yapa, en la ley del 2007, costos recuperables. ¿Sabe cuánto le han devuelto a las empresas extranjeras para que exploten la que yo estaba allá? 13.000 millones de dólares. Esa es la única legislación que hace de devolución de costos recuperables a las malhadadas transnacionales que seguían acá. Tuto, se acabó el No tiempo. perdón. Se Gracias. acabó el tiempo. Gracias. Hay opción a una pregunta. Vi que Ricardo levantó la mano. La decisión es tuya, Cuya. Prefiero yo continuar. Procede, por favor. Bueno, yo creo que es una gran oportunidad para que le puedas hablar a la gente en facilito, porque a veces siento que tu discurso es muy económico y Bolivia no es una empresa. Bolivia es una sociedad donde la gente Nada, yo quiere no soy entender, empresario. quiere entender la economía de forma sencilla, porque hay muchos números y demás. Ujú. Mira, te vas a prestar 12.000 millones de dólares. Tú dices que 2.000 millones se van a ir a los ahorristas, ¿verdad? Anualmente. Sí, eso dice tu programa. ¿Anualmente? Sí, eso dice El tu programa. depositante es una vez, no es anualmente. Ya, una vez. Claro. ¿Cuánto dinero vas a destinar a los otros sectores productivos? Porque piensas hacer una digitalización Muy bien. también, Primero- vas a poner un GPS a las garrafas. Eso es Muy bien. dinero. Sí, a ver, Cuya, hay dos partes cuando haces un programa de salvataje. Si no recibes 12.000 millones de dólares, no haces un programa internacional, la economía va a seguir con la devaluación, va a seguir colapsando, no vas a tener diésel, gasolina. La gente sabe que hay una crisis profunda y que no podemos seguir por este rumbo. Cuando recibes el apoyo balanza de pagos, es para restablecer el flujo financiero normal de los dólares. Para ser claro, en el sistema financiero hay poquito más de 2.000 millones de dólares depositados de gente boliviana, decenas de miles de personas que han confiado en la banca y que no les devuelven su plata. Si quieres que la gente confíe y restablecer la confianza, tienes que poder devolver los dólares. Los programas en dólares también son monetizados y la parte de la moneda local es la que te sirve para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, Tiempo. alcaldía, universidades y gobernaciones. Perfecto. Gracias, Cuya, por la participación. Estuvo
interesante el debate. Ese quinto del último panelista, invitamos o convocamos a José Guillermo Domínguez, 21 años. Hay 5 minutos para debatir. Adelante, por favor. Bueno, Tuto, usted menciona la industrialización del litio, ya sea para la fabricación de baterías y otro tipo de componentes, pero podemos ver ejemplificado en otras industrias ya existentes de litio que el valor del agua en este proceso industrial es invaluable, tipo el desastre y el desastre hídrico que se pudiese producir si uno lleva a cabo una industrialización del litio en un lugar medioambientalmente como Potosí sería fatídico. Bajo este escenario, ¿qué estudio de impacto ambiental se ha realizado y qué tecnología de gestión medioambiental se aplicaría en este proceso de industrialización? Los que se han realizado hasta ahora no confío en ninguno de ellos. Si me preguntas, ¿confías en los resultados del censo que han dado? No, hay que hacerlo de vuelta. ¿Confío en los estudios que hubieran hecho para las piscinas de litio, para extracción directa de litio? No. Si me dices, ¿hay perspectivas de recuperar la producción de gas con la exploración que está vigente? No. Antes hacíamos inversión de empresas que venían a arriesgar su dinero para encontrar gas y lo encontramos. Ahora tienes contratos que son en sujeción al favoritismo y lo que interesa es el melee, no interesa el descubrir. Para mí, lo del litio, mira, cuando estábamos, José Guillermo, cuando en 2007 salen los celulares, creo que ustedes eran, ¿cuántos años tenías entonces? Estabas en colegio, en básico. Yo empiezo a decir, con los teléfonos celulares 2007 llegan los iPhone, Android, Bolivia tiene la oportunidad de ingresar al mundo del litio industrializado con baterías. Recuerdo que Morales me responde, yo voy a hacer autos, no solo baterías. Han pasado 15 años, ni un patín, ni un triciclo, nada de nada y fracaso tras fracaso. Yo te diría lo siguiente sobre esto. ¿Es difícil el hacer desarrollo industrial haciéndolo sostenible? Claro que sí, pero es factible hacerlo. Todos los descubrimientos de gas se han hecho de forma sin afectar los parques nacionales, sin afectar el medio ambiente. Todas las carreteras. En Bolivia hemos vinculado Cochabamba y Santa Cruz 2 veces por carretera, pasando por encima y por debajo del Lambaró Carrasco. Hicimos la carretera de Santa Cruz a Puerto Suárez, pasando por encima del Parque Gran Chaco y debajo del Pantanal. El único gobierno que todo el día clamaba la protección del medio ambiente y de la Pachamama, que trató de hacer una carretera por el medio de un territorio indígena, que era Parque Nacional, que se llamaba Isiboro Secure, TIPNIS, Territorio Indígena, Parque Nacional Isiboro Secure, fue este gobierno, que era con sobreprecio, que destrozaba los árboles, que pulverizaba el medio ambiente, que afectaba a población indígena, y al doble de precio por el lavallato, deuda que hoy sigue en los libros de Bolivia. Bueno, por otro lado, esta presunta industrialización supondría, lógicamente, generación de recursos, generaría de recursos. Y por ende, sería necesario un nuevo pacto fiscal. ¿Qué mecanismo utilizaría para consensuar con los potosinos esta nueva distribución de realidad? Bueno, 2 cosas en eso, José Guillermo. Una, nada puede ser hecho a espaldas de Potosí. Yo he hecho varias alianzas con muchos grupos en Potosí que quieren legítimamente una participación regional para el litio que viene de sus entrañas, como Tarija la tenía de las regalías. Si algo hay que agradecerle a Santa Cruz es que las luchas que ha hecho Santa Cruz no han sido en beneficio propio. La regalía por la que Santa Cruz luchó terminó beneficiando mucho más a Tarija. Hoy el gas se acabó, drama aparte en lo que pasó en Tarija porque no repusieron reservas. La autonomía municipal por la que Santa Cruz, cuando tú no habías nacido, yo era jovencito, recuerdo que hubo esa lucha. ¿Cuál fue el primer beneficiario? El Alto. El Alto fue el primer municipio que se separa de La Paz y tiene autonomía municipal y después llegamos a tener todos los alcaldes electos. Hoy, instancias regionales con asamblea regional, con gobernador, es en todo Bolivia por la lucha que hizo Santa Cruz. Potosí, en ese marco, ¿qué pide? El tener una justa participación en el desarrollo del litio. Pero el pacto fiscal que mencionabas creo que va más allá. Lo que se busca del pacto fiscal es la redistribución de recursos. Yo sé que se ha puesto de moda hablar de 50-50. Si tú no descentralizas salud, educación, seguridad, 50 es mucho. Les vamos a mostrar en el estudio, bien documentadito, si separas lo que son Fuerzas Armadas, lo que son entidades públicas, que el porcentaje de recursos que tiene que ir a instancias regionales y locales es mucho más del 50%, que pasa a las autonomías regionales y municipales si descentraliza salud, educación A y eso seguridad. quería llegar. Usted en su plan de gobierno menciona
esta necesidad de distribuir las competencias, salud, educación, seguridad, etcétera, entre los gobiernos departamentales, perdón. ¿Qué porcentaje, para eso se necesita recursos, qué porcentaje de recursos estaría dispuesto a otorgar a los gobiernos departamentales? Respuesta puntual, Tuto, por favor. Puntualmente vas a ver cuando presentemos todo en mayo el porcentaje exacto por sector de salud, educación y seguridad, suficiente con decirte ahora que es mucho más del 50% que pasa a los gobiernos regionales y locales si descentralizas salud, educación, seguridad. Si no descentralizas salud, educación y seguridad, estás descentralizando demasiado. Las competencias deben ir con los recursos y los recursos tienen que ir con atribuciones sectoriales específicas y si no descentralizas quien te cuida a los enfermos, quien educa a tus niños y quien te da seguridad en las calles, no has cumplido con la autonomía total y esa es la propuesta que estamos haciendo. Hay opción a una pregunta más. Oscar levantó la mano. La decisión es tuya. Que la quiero dar yo. Bueno, considerando que usted ya ha estado sentado en el sillón presidencial, ¿qué errores de su gestión pasada no cometería esta vez? Sobre todo, haciendo principal énfasis en el manejo de crisis sociales, que eventualmente las tendría si es que asume la presidencia. A ver, yo tuve que estar en gobierno en medio de profundas crisis regionales. Tuve que llamar a 4 presidentes argentinos porque los gobiernos se caían como moscas. Brasil tenía una devaluación gigantesca. Logramos sobrevivir. No, seguramente errores hubo, pero ¿qué se hizo? Generar las condiciones para que Bolivia cambie de rumbo, atrayendo la inversión del gas, haciendo el gasoducto de Yacuiba-Río Grande, haciendo la condonación de deuda, abriendo el mercado de textiles para Estados Unidos, haciendo colchón social con el programa del PLANE, haciendo cupones de empleo para cooperativas mineras en Oruro, Potosí, Castañeros en el norte, combatiendo lo que fue una enorme y muy difícil crisis económica. Quizás debía haber hecho más publicidad de decir, mire lo que estamos dejando, el gas, la condonación de deuda para 20 años. Quizás debía haber hecho el mostrar que uno debe trabajar para la próxima generación y no para la próxima elección. Yo no la tenía y por eso trabajé para el futuro y no para la coyuntura. Perfecto, muchas gracias. Gracias, José Guillermo, por la intervención. El turno del último panelista. Invitamos a José Hugo Antelo. Empezamos. Considero que el problema principal en la economía boliviana es el déficit fiscal. Estamos gastando mucho más y nos está entrando mucha menos plata. Y yo he analizado su plan de gobierno y habla de reducir el déficit y yo no sé si es su objetivo central o es algo más paulatino, reducirlo a simplemente el 3%, ¿no? Hay, aparte del préstamo, quiero ver cómo vamos a equilibrar las cuentas. ¿Qué empresas públicas va a cerrar? La gran mayoría son deficitarias. No hay ahora esta empresa de papas fritas pública, es una estupidez, ¿no? Que despediría funcionarios públicos, de qué áreas, en qué sectores, cómo haría también con el tema de los dólares. Ok, dice que va a haber un tipo de cambio flexible, pero ¿quién lo va a manejar? ¿Lo va a manejar el mercado? ¿Lo va a manejar el Estado? ¿Quién lo fija? Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer con la subvención de los combustibles? ¿La va a eliminar? ¿Va a ser gradual quitarlo? ¿O va a seguir subsidiando este sector? Muy bien, José, muy interesante. Para mí, el problema más grave que tenemos hoy es la falta de dólares. Eso es lo que tiene al país en el estado de quiebra y que eso va a seguirse dando. ¿Por qué? Te doy el ejemplo. Hablabas de la subvención de combustibles. Tú puedes el combustible darlo a 2 bolivianos, 6 bolivianos, 7 bolivianos. Ese es secundario. ¿De dónde están los dólares para importar? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Aquí hemos hablado largo de qué se hizo. Generamos el gas. Bolivia no tiene petróleo. Los líquidos son asociados al gas. Teníamos casi autosuficiencia de gas con 50.000 barriles día que se llega a fines de los 2000 cuando sube la producción de gas. Cuando no repones reservas, cae la producción de gas, pierdes el mercado argentino, menos gas exportas, menos dólares entran. Menos gas produces, menos líquidos asociados. Cada vez tenías que importar más diésel y más gasolina con cada vez menos dólares. Adivina qué pasó, llegó el colapso. El tema central ahora es de dónde vienen los dólares, mucho más que si importa el público o privado. Y peor aún, cuando importas con corrupción, donde tienes sobreprecio al traer y tienes sobreprecio al sacar. Hay varias medidas de corto plazo. Una, subir el precio del mercado interno a los que vienen a producir. Estamos igual que lo que pasó en su momento con los Kirchner en Argentina. Tú importas el diésel a $150 el barril, la gasolina a 110 a 120 y aquí pagas devaluado $16 el barril. Si tú reconoces un mejor precio acá, hay más producción, más líquidos asociados. Si importas crudo a través de oleoductos, puedes refinar acá, producir más acá.
El dólar, que es el tema central, ¿cómo lo vas a manejar? Como Bolivia lo manejó desde el 85. ¿Cómo funciona el bolsín? No en función a lo que quiere el presidente. Hay tres elementos que entran en esto. La inflación doméstica, la interna, la internacional y cómo se mueve nuestra moneda con la canasta regional de monedas. Así funcionó Bolivia con el bolsín. ¿Dónde viene el problema? A mí, José Hugo, ¿qué pasó? El 2011 les vino lo que yo denomino sietitis aguda. Estaba 6.90, 6.94, 6.96, sietitis. Yo estaba en gobierno y te puedo decir, después de 2.99 viene 3, no hay problema. Después de 4.99 viene 5, no hay problema. Hay que dejar que funcione el bolsín, no en función a lo que quiere un presidente o un gobierno, en función a las fuerzas de mercado. De lo contrario, está subsidiando el contrabando con tipo de cambio fijo o con la devaluación que se da, se te sale toda la mercadería. ¿Cómo debe funcionar el tema? El bolsín. Ahora, en base a oferta y demanda, si no tienes dólares y no haces el programa internacional, el tipo de cambio se va a subir hasta la estratosfera y te va a alimentar la inflación. El tema del manejo del déficit debe ser visto como la reducción del gasto superfluo, teniendo suficiente inversión que te dé el colchón para generar empleo en momentos donde el país necesita generar empleo. Cuestiones como Y- el gasto superfluo no serían los bonos, seguir estar No, repartiendo no, dinero. no. Yo creo profundo. Mire, el 2005 yo fui el que propuse los bonos. Yo creo profundamente en las transferencias de dinero condicionado. El darle a la madre para que el hijo se quede en el colegio y no salga a luchar zapatos, el pago de bonos para que se quede en el ¿Estás colegio. seguro que eso se y cumple en la ser- realidad? Así es, yo creo eso empezó en México en los 90, lo aprendí en México, Cardoso lo hizo en Brasil, se llamaba Bolsa Familia. El dar dinero a la gente directamente y no a los gobernantes de turno es, si lo sujetas a salud, educación, lo que te ayuda a hacer políticas sociales efectivas. Cuando yo hablaba de esto en 2005, me decían asistencialista y otras cosas. La teoría te muestra que el dar recursos directos a las familias para que el hijo, en vez de luchar zapatos, se quede en el colegio, se eduque, es a largo plazo lo que te trae beneficio societario profundo. Hay ¿Lo sonando? una última pregunta, José Hugo, la decisión es tuya. Sí, por favor, quiero Muy bien. hacer uso. Adelante. Tuto, a lo largo de su carrera política, usted fue presidente y ha sido candidato en repetidas ocasiones. Y esto yo quiero preguntarle porque hacer una política, o sea, cambiar el país no es solamente en una gestión, es algo a largo plazo. Como usted dice que sus políticas han tratado de ser a largo plazo, ¿por qué a lo largo de este tiempo usted no se ha preocupado? No sé si no se ha preocupado, quizás no tuvo éxito en construir una nueva alternativa, ¿no? Porque quizá, y la percepción que puede tener el ciudadano es que aparece quizá cada 5 años y no ha presentado un solo proyecto a lo largo del plazo, ¿no? A lo largo del tiempo. ¿Por qué no hemos encontrado esa persistencia en usted y la creación de un nuevo instrumento político? Creo que si algo me ha caracterizado, a ver, separemos. El instrumento político, sí, reconozco, José Hugo, esa asignatura pendiente, porque había crisis, implosionaron los partidos, se hacía coaliciones de emergencia, culpable. No, todos hemos fallado en hacer un instrumento político de largo plazo. ¿Está dispuesto a hacerlo ahora? Claro que sí. Pues, si no tienes un proyecto político de largo plazo que acompañe un cambio de rumbo radical, no vas a tener el sustento para hacer esto, ¿verdad? Y si puedo aumentar una cosa, si algo he sido yo en esto, he sido persistente en luchar y denunciar que se estaban farreando el gas. Era muy impopular decirlo. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que había costado generarlo en momento de crisis, hacer los gasoductos. Y si algo he hecho, es ir a defender la democracia acá y en todos los lugares. 3 veces no grato en Venezuela, 3 veces. Una vez deportado de Cuba. La defendí aquí, la defendí allá. Lo he hecho. La opinión consultiva que muestra que Evo Morales abusó de la reelección, la obtuvimos en la OEA. Me fui a hacerlo allá, me fui a Colombia, lo hicimos todo el tiempo. Ahora, Acabó el y tiempo. circunstancias demandan un gobierno de cambio radical y eso es lo que estamos haciendo. José Hugo, gracias por la intervención. Gracias. Con esto finaliza la etapa de debates. En breve cerramos con la pregunta de la gente. Bien, Tuto, cerramos con estas que son las preguntas de la gente, lo han hecho a través de redes sociales. La primera dice lo siguiente: ¿por qué cree que nunca ganó las elecciones? ¿Hay alguna falla en su liderazgo político? A ver, he participado como candidato a presidente 2 veces. No todas las veces, y es evidente que yo estaba consciente que venía un proyecto que tuvo el beneficio de la circunstancia extraordinaria de recibir un país lleno de gas de proyectos mineros con precios favorables y tenía viento a favor.
y sabía perfectamente que eran un engendro de la línea tiránica de Venezuela y Cuba, y sabía que esto iba a ser de largo plazo. No tenía ninguna ilusión de que no iba a ser de largo plazo. Tenía la ventaja de que el país y las circunstancias me honraron con cargos en los que pude aprender a temprana edad y tenía el tiempo para hacer todo esto. Y sabía que esto iba a ser de largo plazo. No era iluso. No pensaba que el 2014 había la posibilidad de cambiar de gobierno, pero sí pensaba que había que estar ahí para dar la lucha, para hacer la lucha del 21F, para ir a la OEA a hacer la opinión consultiva, para demostrar en todos los aspectos que hubo fraude, para luchar aquí y en Venezuela y en Cuba, en todos los lugares. Estaba segurísimo que esto era una batalla de largo plazo y que el tiempo y circunstancias determinan cuándo tienes la posibilidad de entrar a gobierno y hacer los cambios directamente desde el gobierno. A pesar mío, este gobierno vendía la imagen de que había bonanza, que era algo que ellos habían hecho. No, es lo que heredaron, malversaron, derrocharon y despilfarraron. Lo que había que hacer es mostrar a la gente eso con consistencia. ¿Cuál es el beneficio hoy? La gente me para en la calle y me avisa. Tú nos avisaste que se estaban farreando el gas y no hay diésel y gasolina. Tú nos dijiste que se estaban derrochando los dólares y hoy día llegó la crisis. Yo les dije el 2020 por todos los lugares que si en un programa internacional llegaba la devaluación, vino. Se disparaba la inflación, llegó. Y por eso hoy le mostramos la ruta por la cual podemos salvar la economía boliviana y proyectarla para el futuro. La segunda consulta plantea lo siguiente. Dice, usted dice ser liberal, ¿por qué no se une con Jaime Dun? A ver, yo tengo la ventaja que estoy en esto hace mucho tiempo y me han dicho de todo pues en la vida, que neoliberal, que tal por cual y demás. Yo no le juego a la coyuntura o a lo que está de moda, ni busco referentes que sean de fuera. Yo creo que a la gente hay que decirle con claridad qué se necesita hacer y estoy haciendo eso. Y no es una teoría, no es un principio dogmático. Hay que decir a la gente claramente, después de estos 20 años de derroche y despilfarro, cómo se salva la economía y cómo se proyecta un país totalmente diferente. Y en ese marco, algo que no hemos tocado mucho en las preguntas, creo profundamente en la necesidad de una revolución propietaria. Yo no creo en el marxismo y el país de proletarios. Creo en la libertad individual y el país de propietarios, no proletarios. Y eso es lo que estamos planteando hacer. Yo planteo mis ideas, otros plantearán las suyas, la gente va a decidir. ¿Cuál será la diferencia entre las deudas actuales y las deudas con el FMI y el Banco Mundial? Primero, el programa de cooperación internacional es para balanza de pagos porque tienes un problema de dólares. No es para hacer proyectos con sobreprecio y ingenios azucareros y proyectos de CAMSE con deuda cara y corrupta. La deuda cara y corrupta tiene tasas de interés más altas, plazos más bajos y por definición estás pagando el doble de lo que necesitas, porque cuando viene un crédito amarrado para la provisión de servicios de quien te da el crédito, estás pagando el doble, como fue las carreteras de Lavallato, los proyectos que haces con CAMSE, los que has hecho del ingenio San Buenaventura. Estos son recursos de libre disponibilidad, de balanza de pagos, y si revisas las tablas, ves que el Fondo Monetario te lo da 10 años, el Banco Mundial te da 22 años, el BID 27 años, la CAF 14 años, Fonplata 20 años, tienes periodos de gracia y te ayudan a solucionar el problema de balanza de pagos. Eso solo es posible si tienes un acuerdo con el Fondo Monetario, porque nadie te cofinancia si no tienes un acuerdo vigente con el Fondo Monetario. Así ha sido en Bolivia, así ha sido en Brasil, así ha sido en México, así acaba de pasar en Salvador con Bukele en febrero, así acaba de pasar en Argentina hace 2 semanas con Milei. Esa es la verdad y esa es la única forma de salvar la economía de esta crisis para después hacer todos los cambios sectoriales y proyectar un futuro luminoso con empleos y esperanza. Penúltima consulta dice, de llegar a la presidencia, ¿qué hará con Evo Morales y el Chapare? Respuesta clara. A mí la gente me conoce. Fui parte de un gobierno y se mencionaba las cifras económicas. Hubo un costo, claro que hubo un costo, en que fuimos el único país que redujo 80% de la producción de cocaína, esa cocaína venenosa que atrae elementos criminales, contamina a la sociedad y le quita futuro a los jóvenes. De 250 toneladas que se producían hasta el año 98, si tú revisas, en 5 años se bajó a menos de 45 toneladas. Claro, trae dinero, pero dinero mal habido. Y hoy, ¿qué es lo triste?
que Bolivia ha legalizado la producción de cocaína con la ley 906 de marzo 2017, donde la coca del Chapare, no la de Yungas, que es milenaria, tradicional, la del Chapare, que se destina a la cocaína, hoy es legal producirla. Y nos preguntamos por qué viene Marcet, por qué viene PCC, por qué viene Vermelo. A mí la gente me conoce, conmigo no hay narcotráfico y espero que la gente del MAS apoye lo que estamos proponiendo. Nacionalizar la comercialización de la coca. Tanto les gusta hacerlo en otros sectores que apoyen hacerlo. ¿Y por qué es necesario en este sector? Porque buena parte, casi todo lo que se produce en Chapare se desvía a fines ilícitos. Cuando algo es ilícito, a diferencia del vino, de la soya, del aceite de soya o del azúcar, el Estado tiene que tomar un papel para evitar que el narcotráfico siga destrozando el futuro de la juventud boliviana. Última consulta, Tuto, y gracias por el tiempo. Podemos controlaba la Cámara de Senadores con Óscar Ortiz en el 2008. ¿Por qué insistió en permitir que el MAS blanqueara su constitución de Oruro en el Congreso, cuando evidentemente eso era ilegal? A ver, la constitución que aprobó el MAS en La Calancha y en Oruro fue la redactada por Íñigo Errejón y era la constitución cubana comunista. No había autonomía, no había concesiones de radio y televisión, no había colegios de convenio, no había propiedad urbana y rural. Era la intención original de Cuba. Eso lo sabía yo, lo sabía alguna gente entendida, pero en ese momento los referéndums siempre son un ejercicio de votación en función a la popularidad del gobierno. Por los recursos que había del gas, lo que fuese que escribían, lo iban a aprobar. ¿Qué hace una persona responsable? No piensa en la popularidad. A mí no me costaba nada hacerme a un lado y decir voten la Constitución cubana. Y Bolivia pagaba las consecuencias. Eso llegó al Congreso, había mediación internacional por lo que había pasado en Pando. Evo Morales dijo no cambiamos ni una coma. Tenía razón, ni una coma cambiamos. Solo 150 y tantos artículos. Pusimos la autonomía, pusimos los colegios de convenio, pusimos la libertad de expresión, pusimos el respeto a la propiedad privada, pusimos el respeto a la propiedad agrícola en la Constitución. ¿No era perfecta? No. Pero fíjate, la reelección, que era indefinida, se puso que había una sola. Después Evo Morales, con el fallo 003-2013, dijo que había refundado Bolivia, falso, la había refundido y se buscó tercer mandato. ¿Cuál fue la consigna? Quisiera que recuerden. El 21F 2016, que después se volvió hasta sigla de partidos políticos. Bolivia dice no. Bolivia dijo no. ¿No qué? No cambien la Constitución. Ah, ¿cuál? Esa. Donde teníamos la autonomía, teníamos la propiedad, teníamos la libertad de expresión, teníamos las concesiones de radio y televisión. En la de Calancha y Oruro se extinguían todas las concesiones de radio y televisión. Era la cubana. Cuando uno tiene la responsabilidad y sabe lo que quieren hacer y tiene la oportunidad de minimizar el daño al país para que se preserve la autonomía, las concesiones, el sistema educativo, el sistema de libre expresión, tiene que usar todo lo que esté a su alcance. ¿Y sabes qué dije yo? Cuando hice todo eso, dije, si esto me va a costar, y yo sabía que me iba a costar, traigan la pala y yo cavo para enterrarme, pero que no voy a enterrar a Bolivia. Voy a salvar a Bolivia de una constitución cubana. Y ahí está. Dista mucho de ser perfecta, pero Bolivia no es Cuba, no es Venezuela, hoy día, porque se logró hacer ese esfuerzo y con la movilización del pueblo boliviano, el 21F se le dijo que no, y con la movilización del pueblo boliviano, después del fraude demostrado en la auditoría que defendí y me pulverizaban en redes, te puedo mostrar como decían, Tuto, fuera la OEA, deja de defender la OEA. ¿Qué ventaja tengo yo, Jorge? Yo conocía lo que eran auditorías de la OEA en Honduras. Yo presidí la misión, la hice, denuncié el fraude y desconocimos esa elección. Ese narco está hoy día en Nueva York, Juan Hernández se llama. Conocía lo que venían a hacer aquí en la auditoría. Y en las redes me masacraban. No, fuera la OEA. Se quedó la OEA. Hizo la auditoría. Salió Morales. No va a volver nunca más. Yo hago lo correcto y lo que la historia demanda, no lo que es popular ese momento. Y todo lo que hice, poniendo a mi país por encima de mi posición personal, lo volvería a hacer una y otra vez, porque eso es lo que hace una persona que quiere ayudar a su país en el largo plazo y no ser oportunista en el corto plazo. No más preguntas, Tuto. Gracias por el tiempo. Muy bien, gracias a ti. Gracias, Jorge. Gracias. Llegamos al final del 8º episodio de 6-1. No se pierdan el siguiente episodio, el 9º. Espérenlo.